Gracias por continuar en esta sintonía con Despierta RD y ya estamos en el escenario de las conversaciones con nuestro invitado en el día de hoy, que es el señor Raúl Hernández. Él es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo y vas a conversar con nosotros sobre unas situaciones ahí que ya ustedes se enterarán. Por lo pronto, buenos días, caballero. Buen día, Mari Carmen, buen día, Yudelkis, y también a Miguel. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa temprano. ¿Verdad? Sí. Usted llega bastante temprano aquí. Hay que Decir que madrugar. Raúl Hernández también es profesor de Sí. la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha sido director de pasaportes en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández. El primer gobierno. El primer En el gobierno. primer Sí, específicamente. Sí, así es, Ha caído O sea que- mucha agua. Claro, Ya mucha he agua. dado clases. Estamos en familia. Ah, Así porque es. gracias a tu profesor. Claro. Claro, de maestría. sí, Ah. Profe, Oye, bienvenido ¿cómo es, aquí. profe? Claro, mi profe. Bienvenido aquí al programa. Gracias. Me gustaría saber cuáles son sus expectativas a propósito de que el lunes, pues, el presidente Luis Abinader tendrá ante el Congreso Nacional su tercera rendición de cuentas. Bueno, es una pregunta muy importante que tú me haces, Yudelkis. Ustedes saben que en nuestro país nos hemos acostumbrado a ver que, por ejemplo, un presidente cuando vaya al Congreso ante la Asamblea Nacional debe rendir cuentas. Eso está establecido en la Constitución de la República, la rendición de cuentas de los ministerios y también del propio Poder Ejecutivo del despacho de la Presidencia de la República. Esas expectativas a las que te refieres, Yudelkis, con mucha razón, el pueblo dominicano espera con ansias que el presidente se refiera realmente a sus ejecutorias, a lo que tiene que ver con la gestión realizada en el año 2022. Sin embargo, aquí hay un problema, Miguel, Mari Carmen, y yo lo planteé cuando aspiré a diputado hace ya 3 años, y es que los presidentes regularmente se dan situaciones donde hablan de promesas, de cosas que van a realizar, y no. Lo que establece la Constitución es las ejecutorias del año anterior. Entonces, el presidente de la República, nosotros esperamos, Yudelki, que vaya ante la Asamblea Nacional no a presentar promesas ni a decir proyectos que va a realizar, sino que le informe al país de qué se ha realizado en el año anterior. Pero eso es una falencia que lo cometen Exacto, todos. Exacto. Es lo que digo, por eso hablé Sí, plural. sí, Como los ajá. presidentes van regularmente ante la Asamblea Nacional y además de informar de sus ejecutorias, se ha encontrado en muchos casos, y sabe, es una situación muy plural, no hablamos de nadie en particular, yo por eso digo, mis expectativas es que este presidente venga el 27 y en vez de estar planteando promesas, en vez de plantear proyectos a ejecutar, que diga que ha realizado el gobierno. ¿Y usted cree que a propósito de cosas que ha realizado el gobierno, puede presentar Abinader logros palpables o hay más sombras que logros? Bueno, en ese caso, tú sabes que yo he hecho un periplo en muchos programas de televisión y no quisiera que se me vea con la etiqueta donde muchos PRDistas, hoy PRMistas, se la pasaban toda la vida criticando al gobierno de turno. Esa no es mi lógica. Yo simplemente me apego a los hechos, que aprendí con un profesor universitario, que los hechos, hechos son. Usted puede decir lo que usted quiera, pero los hechos están a la vista de todos. ¿Qué hemos visto en este año, señores? Un gobierno, Yudelkis, que tiene muchas dificultades, está en serios problemas. ¿Por qué? Porque se trata de un presidente que introduce un proyecto de ley y entonces tiene que recular. Es una ejecución de gobierno donde vemos muchos errores, están a la vista de todos, no es porque lo diga Raúl Hernández, ni porque lo diga un dirigente de la Fuerza del Pueblo, los hechos están ahí, Mari Carmen. ¿De qué podemos hablar? De ineptitud en el gobierno, de muchísimos problemas que tienen que ver con lo que debe ser la gestión administrativa del gobierno, es decir, errores que están a la vista de todos, yo lo estoy inventando. ¿Qué acaba de ocurrir ahora con lo del muro? Ha habido una intervención que está afectando a una zona específica del país que tiene un alto impacto ambiental. Son decisiones que se han tomado ¿desde dónde? Desde el gobierno. Entonces el presidente va a tener que dar cuenta ante el país de sus realizaciones, digo, de sus ejecutorias, pero ojalá sea lo suficientemente sincero para dejar claro por qué razón ha habido tanto traspiés en esta gestión gubernamental. Profesor, en medio de situaciones obviamente que hemos venido presentando en la República Dominicana, situaciones quizás muchas externas, pandemia, Sí, situación correcto. de la guerra entre Rusia y Ucrania, inflación y una serie de asuntos, ¿cómo usted
valora el manejo económico, macroeconómico que ha tenido este gobierno con relación a todos esos escenarios? Sí, fíjate que de eso se habla, por ejemplo, cuando tú lees los informes del Banco Central de la Economía, Miguel, siempre se habla de los choques externos. Y en este caso, Mari Carmen, una de las alusiones, Yudel, que a los amigos televidentes de este gobierno ha sido la excusa, como tú bien planteas, del tema de la pandemia, que ha sido hasta reconocido por el propio presidente de mi partido. Llegó a establecer públicamente, Yudelki, que el presidente de la República, la gestión de este gobierno, hay que darle el mérito de que realmente durante la pandemia tomó una serie de medidas que fueron realmente favorables para el pueblo dominicano. Eso es innegable. Ahora, tú preguntas casos concretos, por ejemplo, como la economía, Miguel, y yo te puedo decir que ahí se ha quemado. Ya que tú me hiciste la pregunta como profesor, cuando uno evalúa a un estudiante, uno determina Yudelki su desempeño. Entonces, ¿en qué área se ha quemado la gestión gubernamental encabezada por el presidente Luis Abinader en el tema económico? ¿Cómo anda la inflación en este país? Bueno, yo creo que ya la excusa de la guerra de Ucrania ya pasó, Miguel, yo creo que ya el tiempo pasó. Ya la excusa de la pandemia, ya eso pasó. ¿Qué ha ocurrido? Y es lo que vive el pueblo en el día a día. Ustedes no están ajenos a eso. Tú ves manifestaciones en las redes sociales, quejas de la gente cuando va al supermercado, cuando va a un colmado, los precios exorbitantes, hay una queja constante y eso se refleja obviamente en el bolsillo de la gente. Y donde la gente valora a un gobierno, Mari Carmen, es en el bolsillo, en el presupuesto familiar. ¿Qué ha ocurrido con este gobierno? Se ha quemado en lo que tiene que ver con la economía. Y te voy a citar un caso, sin ser economista, Miguel, oye lo que está haciendo este gobierno, tomando dinero prestado para inflar las reservas internacionales del Banco Central y no invertirlo. Eso es una cosa que yo he tratado de entenderlo, Yudelki y Mari Carmen. ¿Cómo es posible? Vamos a suponer que tú en tu casa te están llamando a todo el mundo de los bancos, Ay, sí. ofreciéndole a uno Sí. préstamos. Y si tú no lo necesitas, Miguel, ¿para qué tú vas a tomar un préstamo si tú no lo necesitas, si tú no vas a hacer ninguna inversión? Entonces, este es un gobierno que yo encontré a un economista muy reconocido que le llamó a eso, Yudelki, plasticidad en la economía. ¿Cómo es posible que un gobierno, repito, tome dinero prestado para entonces decirle al país, guardarlo y ponerlo en reservas internacionales y no invertir ese dinero? Eso no tiene ningún sentido. Pero oye, ¿hasta dónde va este gobierno? Yo trabajé en la superintendencia de pensiones. Oye, las pretensiones, las cosas que uno está escuchando y las críticas que uno hace, no es pensando en el asunto político, es pensando en el país. ¿Cómo es posible que se esté hablando, Miguel, de usar los fondos de pensiones para prestarle dinero a los estudiantes? Préstamos estudiantiles con el dinero de los fondos de pensiones. Eso te evidencia a ti la ignorancia de lo que establece la ley. ¿Para qué son los fondos de pensiones, Mari Carmen? Para inversiones importantes que aseguren inversiones de largo plazo, que aseguren una rentabilidad y eso ayude a aumentar esa rentabilidad en lo que deben esperar los trabajadores después de 30 años, una pensión digna. Pero ¿cómo estamos hablando? ¿Qué es lo que es un préstamo personal? Eso entra en lo que se llama gasto corriente. En países, por ejemplo, como Colombia, parte de los fondos de pensiones se utilizan en hacer inversión pública. Es decir, por ejemplo, una carretera que tenga peaje. Cuando tú haces una inversión, por ejemplo, de un proyecto de largo plazo, genera una rentabilidad y al final de la jornada, al final del día, lo que se procura es generar esa rentabilidad para traspasarle ese beneficio a los trabajadores. Esas son de las cosas que estamos viendo en este gobierno. Profesor, usted se pronunció recientemente con relación al caso de la escasez de libretas en la Dirección General de Pasaportes. Sí. Queremos saber, ustedes hicieron una investigación, ¿en qué se basaron ustedes para establecer lo que ustedes establecen? Así es. ¿Y qué usted piensa de la situación en sentido general? Mira, yo fui director de pasaporte más joven que tuvo este país en esa oportunidad. Con apenas 34 años, el presidente Leonel Fernández me designó al frente de esa entidad. Yo viví en Nueva York muchos años, regresé al país y me di cuenta de muchas situaciones que se daban en la administración pública. Yo he dicho, y lo digo con toda propiedad, que aquí hay un antes y después en términos de lo que es la administración pública con Leonel Fernández. He dicho en otros escenarios, y la gente que nos está viendo, no estamos politizando esto, vamos a decirlo de la forma más llana. Usted puede tener cualquier diferencia con Leonel Fernández, pero si usted le niega ese haber como presidente, que en 96-2000 este país cambió, usted está equivocado.
La administración pública cambió. Miguel, tú eras muy joven cuando eso, tú eras un niño, pero era un chiquero, una persona iba a buscar una licencia, un pasaporte, y oye, Dudel, que tú también eras muy pequeña, o que no sé si habrá nacido en esa época, pero yo te puedo decir que era Claro. un dolor de Ella cabeza. se conserva bien, pero claro, yo Bueno, estaba nacida. una niña joven, ¿verdad? Muy joven. Entonces, ¿qué ocurre, Miguel? Oye, lo que pasa con esto. Vendía dulces Oye, en Barahona. bueno, en la administración pública hubo un cambio, una modernización. Mari Carmen, si usted le reniega eso a Leonel, no se lo reconoce, usted está equivocada si usted hace eso. Como dominicano hay que entender que la administración pública de este país cambió. Y nosotros, desde el gobierno, Miguel, en esa gestión creamos el departamento VIP. Y la promesa, Yudelki, que se cumplió era entregarle el pasaporte a un dominicano, que todo lo dejamos para última hora, en un espacio de 2 horas. Usted iba a pasaportes y en un plazo de 2 horas usted recibía su pasaporte. Ahora, usted lo quiere rápido, tiene que pagar un cargo por eso, como ocurre en Estados Unidos. Usted va a Nueva York, quiere un pasaporte rápido, tiene que pagar por eso. Usted quiere esperar el plazo de 3 días, espere el plazo de 3 días y no le cobran dinero adicional. Ahora, ¿qué pasó ahora en pasaporte? Lo que he dicho en otros momentos, señores, este gobierno está lleno de gente inepta. Yo decir eso, alguien puede creer que yo estoy politizando el tema, gente improvisada, gente, como dijo Leonel Fernández, este es un gobierno caracterizado por la improvisación, viven dando palos a ciegas. ¿Qué ocurrió, Miguel? Muy sencillo. Miren ese gráfico, miren la curva. La emisión de libretas, obviamente hubo una baja en 2020, Mari Carmen. ¿Por qué hubo una baja? Porque realmente en la pandemia, tú introduces el tema de la pandemia, bajó la cantidad de emisión de libretas. ¿Qué ocurre cuando hay ya un cambio en el patrón? ¿Qué te indica eso, Miguel? Sin tú ser, por ejemplo, un ejecutivo de una empresa. Y te lo voy a situar de la manera siguiente. Mis hermanos tenían bodegas en Nueva York. Yo hablaba con un hermano, de 2 hermanos que tengo que tenían bodegas, que en verano se dispara el consumo de cerveza. ¿Por qué se dispara el consumo de cerveza? Porque sube el calor, la gente quiere tomar bebidas frías y en una bodega se supone que el vendedor que llega a Yudelkis a ofertarte una orden de cerveza, el bodeguero tiene que hacer una orden mayor de cajas de cerveza. ¿Por qué, Yudelkis? Porque sabe que va a haber una mayor demanda. ¿Es el mismo consumo en invierno de cerveza que en verano? No, señor. ¿Qué pasó con este gobierno? Que no hicieron la licitación a tiempo. Y lo peor de todo, Miguel, es que le hablaron mentiras a este país. Se pusieron a decir una cosa que no es cierta. Y oye bien, se han hecho, por ejemplo, 2019, 2020, 2021, 3 licitaciones ordinarias. Dejaron, Mari Carmen, para última hora y el 29 de diciembre del año pasado fue que convocaron, del 2022, fue que convocaron, oye bien la fecha, el 29 de noviembre fue que convocaron una licitación con carácter de urgencia, Joelkis. ¿Qué ocurre con eso? O sea, ahí no hubo planificación, entonces. No, pero claro, hubo planificación. Lo que hubo fue lo siguiente, porque yo lo tenía como hipótesis, pero lo confirmé. ¿Qué pasó con el antiguo director? Él apostó a presentarle al país un pasaporte electrónico. Fue aguantando, no logró. Hubo un sensato, como yo he dicho antes, que le dijo, señor, pues usted tiene que convocar ya, nos vamos a quedar sin libretas. Y ahí ustedes vieron un cuadro de la emisión de libretas por año. Sí, desde el 2019 hasta 2022. Entonces, son 3 licitaciones que se hicieron. ¿A ese cuadro usted se refiere? Sí, mira lo que ocurre. En 2020 hay realmente una caída en la emisión de libretas lógica, Miguel. ¿Por qué? Claro. Porque estamos hablando del año de la pandemia. Cerrado. Entonces, ¿por qué sube, Mari Carmen, en 2021? Obviamente porque hay un rebote estadístico en la caída a lo que es el patrón normal en 2020 producto de la pandemia, obviamente tiene que subir en 2021. Pero hay un progresivo aumento, por ejemplo, que se expresa en 2022. Eso fue de que la vuelta a México, fue por eso, Raúl, que dijo el gobierno que se agotó. No, no es así. Eso en parte pudiera plantearse como un elemento a considerar, pero quisieron vender que por la vuelta a México fue que hubo la escasez. No. Eso fue lo que dijo el gobierno. La escasez es porque no hicieron la licitación a tiempo. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es decir, por la vuelta a México y la guerra de Ucrania, que eso fue el argumento que usó el gobierno, o sea, pero no fue por eso, no, fue que no hicieron la licitación a tiempo. Son 2 cosas diferentes, Mari Carmen. Ahí usted puede ver ese gráfico y también la curva, ante la pregunta que tú me haces, Miguel, queda demostrado, son los hechos los que hablan. Yo me dediqué 3 semanas a investigar, a saber qué ocurría en pasaporte y descubrí lo que planteé yo que como hipótesis que fue debido a no realizar la licitación en el tiempo oportuno. Por eso tiene algo grave.
que lo he dicho en otros programas y lo voy a reiterar aquí. Y le dije a un amigo ayer, yo cierro con este programa, este tema de pasaportes, porque no quiero que crean que uno tiene algún interés marcado. No es eso de lo que se trata. Es orientar a la población y enseñarle a los funcionarios que cuando usted es funcionario, Mari Carmen, usted tiene una gran responsabilidad. Hay gente que pasa por alto lo que es el juramento. Recuerda que quien te juramenta es el presidente de la República. Es un juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sí. Pero oye bien lo siguiente, ese error le costó dinero al Estado Dominicano. ¿Cuánto le costó? Oye bien, las licitaciones anteriores, que fueron 3, Miguel, 3 licitaciones de Yudelki, el promedio, el costo promedio de libreta, que lo he dicho antes, fue 351 pesos por cada libreta. ¿Qué ocurrió al convocar el 29 de noviembre? Ocurrió que el precio se disparó. ¿Por Eso le iba a qué? decir yo Porque ahora. entonces cuando tú vas donde un impresor, vamos a suponer que tú tienes un negocio, una oficina, y tú quieres hacer unos calendarios en Navidad, pero se te olvidó. Te da 15 de diciembre y tú quieres entregar esos calendarios a tus clientes antes del 24. ¿Cuántos días tú tienes? Del 15 al 24. Tú lo que tienes son 2 o 3 días. Si tú vas donde un impresor, Miguel, y pretendes que te confeccione, te elabore los calendarios en un tiempo récord, ¿cuál va a ser la respuesta del impresor? Te va a decir, mira, ese calendario cuesta 105 pesos por unidad, pero como tú lo quieres rápido, tengo que pagar hora extra, tengo que amanecer en la imprenta, te va a salir 225. Tú eres que sabes. El 100%. ¿Por qué? Porque tú estás comprando un artículo fuera del plazo normal. ¿Qué pasó con Pasaporte y Yudelki? Bueno, que costó 518 pesos por libreta. Cuando tú tomas... Prácticamente el doble. No, te voy a decir ¿Se casi el doble. cuadruplica, entonces? No, casi el doble. Por ejemplo, de 351, sí. tú calculas por unidad, son 167 pesos adicionales que el Estado tuvo que pagar por ese error. Cuando tú multiplicas eso por 250,000, que fue la orden de compra, eso te da 41,750,000 pesos. Por encima del Por costo encima habitual. del costo Original, habitual, ¿verdad? original. Entonces, Miguel, eso le costó casi prácticamente, hermano, 42 millones al Estado Dominicano. ¿De dónde sale ese dinero, Miguel? Ese sale del bolsillo de todos nosotros. ¿De dónde se nutre el gobierno? No son de los impuestos. Claro. Entonces, nosotros somos los que estamos pagando ese error que se cometió. Entonces, esto no es un asunto de política, esto es un asunto de realidad, de un hecho que ocurrió. Y la convocatoria de rueda de prensa que hicimos fue para hablarle al país y pedirle al presidente de la República que abra una investigación. Si se está planteando de hacer una gestión eficiente, ¿no crees tú, Miguel, que lo lógico es que el presidente abra una investigación y se determine qué fue lo que hablen en inglés, que hablen? Pero oye, ¿a dónde se complica más? La directora que fue designada fue a un programa de televisión y dijo que se hizo una adenda. Supuestamente ayer me informaron que llegaron pasaportes ya, que se hizo una adenda, por eso no se ha publicado. Y la ley de transparencia, ahora es peor el asunto. ¿Y la adenda cuánto dinero supone? Atiende que, oye, que la dirección pasada, al último contrato que se tenía, se le hizo una adenda de 200,000 libretas adicionales. Y eso fue lo que llevó al director de pasaporte a decirle al país que en septiembre habían hecho, él le llamó eso diferido, un concepto que yo no entiendo, y que estaban esperando al 15 de enero libretas. Oye bien, yo me pasé 3 semanas revisando, haciendo captura de toda la pantalla para que a mí nadie me venga a capturar y decir, no, eso estaba publicado, eso no estaba publicado. Lo busqué y lo busqué. Y es ella que dice que hubo una adenda al contrato. ¿Pero la adenda la hizo ella o la hizo la No, pasada? la pasada gestión. Entonces agregaron ahí 200,000 extras que supuestamente ya llegaron al país. Esa es la información que me dieron. Ojalá haya libretas, porque el problema es un asunto de carácter humano. ¿Tú te imaginas que tú vayas a realizar un viaje, Miguel, y vayas a pasaporte y te digan no hay libretas? No, se ha formado un caos. Un caos. Hay largas filas en la Claro. Dirección General de Pasaportes. Producto de esa situación. Producto de esa situación. Entonces vino un sello. Miguel, yo te pregunto, ¿qué garantías tiene el Estado Dominicano con un sello en una hoja de pasaporte? Cuando tú sabes perfectamente que años atrás uno iba a una bomba de gasolina y un chico se le acercaba a uno vendiéndole a uno revistas falsificadas. Entonces yo te pregunto, un sello en la libreta, ¿qué garantía hay, Mari Carmen, de que alguien no falsifique ese sello? Además hay un problema. No, y que lo acepten en Ahí voy, ahí el voy. país donde tú vas. Ahí voy. La norma 9303 de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, es una dependencia de las Naciones Unidas, cuya sede está en Canadá, tiene en su reglamentación que los pasaportes que son de lectura mecánica como el nuestro, biométrico, deben tener una fecha de expedición y una fecha de expiración. Entonces, lo del sello
es algo que ellos le plantean a los gobiernos que eso no debe hacerse. O sea, que esa fue otra, pudiéramos decir, metida de pata. Claro que sí, porque estamos hablando de un retroceso. Esas fueron medidas que se tomaron en algún momento hace 30 años. Hemos dado un salto hacia atrás, un sello. Tú llegas a un país y tienes que hablar con el agente de inmigración y explicarle, cuando él pasa el pasaporte y ve en pantalla Duelkis, ¿qué es lo que dice? Expirado. Que el pasaporte está expirado. Entonces tú tienes que decirle, no, mire, vaya a la página tal que hay un sello. ¿Cómo que un sello? No, que eso tiene ahora una vigencia de un año adicional. Entonces el gobierno dice, según tengo entendido, yo no he visto documentos, yo hablo con papeles, yo hablo con documentos, Mari Carmen. Supuestamente hay una nota diplomática, digo supuestamente porque yo no la he visto, donde el gobierno dominicano le hizo saber a cada gobierno que iba a haber un sello. Pero señores, un país, oye bien, que una de las patas de la economía nacional, Miguel, es el turismo. Yo te pregunto, hermano, ¿qué imagen le da el país al mundo de hacerle que un sello agregándoselo a una libreta de pasaporte? Tienen que buscar una solución. No, yo digo la imagen que da. Sí, claro. Una imagen realmente. Cuando se vieron en ese momento... Profesor. Bueno, Sí. pero me parece que había anunciado pasaportes que a finales del próximo mes de marzo llegarían al país más o menos como 400,000 libretas. No, la promesa es, de acuerdo a la contratación, dice que la fecha estimada es marzo-abril. La empresa contratada dijo que el 1 de abril llegaban las 250,000 libretas. Pero es peor, nosotros pedimos una investigación. ¿Sabes por qué, Miguel? Porque cuando tú ves la publicación en 2 periódicos, de acuerdo a lo que establece la ley, convocaron por 750,000. ¿Qué ocurre? Hubo un sensato que le dijo, parece al director, mire, es un error, usted no puede hacer eso. Y le dieron para atrás, hicieron una fe de rata sin fecha. Porque obligaba, no se puede hacer una licitación por ese monto. No, porque no tenían los recursos. Tú sabes que ahora ninguna institución pública puede meterse en una operación financiera que implique no tener los recursos. Y parece que un sensato le dijo al director, no. Y oye, hicieron una fe de rata sin fecha ni nada. Publicaron otro anuncio diciendo que por un desliz, no fue ningún desliz, yo tengo los documentos del comité de compras, era por 750,000 libretas, y entonces después dijeron no, por 250,000. Fíjate que Yudelki creía que era por 500,000 libretas. Señores, realmente es una situación que evidencia una falta de manejo adecuado, de gerencia, pero a estas alturas de improvisación. A estas alturas eso no califica, porque el gobierno ya tiene casi 3 años. Bueno, tú estás razonando como debe ser, como mujer que eres, las mujeres son, Miguel, nosotros estamos perdidos, fíjate cómo ella está adelantándose ya a la situación. Yo me refiero a los hechos y dejo que la gente interprete qué fue lo que pasó. Ya, finalmente, Sí, ¿cómo el escenario político de cara al 2024? Primera vuelta, segunda vuelta, ¿qué usted vislumbra? Mira, hay unos aprestos que se están dando, y ustedes son periodistas, de bajar de nuevo todo ese afán, de bajar el 50% más un voto. Hay aprestos, no sé con lo que vendrá el presidente el lunes, pero se está diciendo que el PRM quiere modificar el porcentaje que se requiere para alcanzar la presidencia. Si tú ves alguna iniciativa generada por el PRM, número uno va a ser un error, un grave error político. Pero si lo hacen, van a evidenciar el problema que tienen. No hay forma de que este presidente gane en primera vuelta, no hay forma. ¿Qué escenario se va a dar en las elecciones de 2024? Un Leonel Fernández ascendiendo de manera consistente con la fuerza del pueblo, un partido como el PLD que está en tercer lugar con Abel Martínez y un PRM, un candidato a la reelección que será Abinader, que está renegando de todo lo que dijo. Por ahí andan los videos. Una cosa importante que tiene este mundo de hoy es que todo deja huella y todo lo que él dijo y habló en contra de la reelección, todas esas palabras se le van a caer encima. Todos lo dicen, profesor. Bueno, yo estoy hablando de él. Se lo sacaron a Danilo. No, yo estoy hablando de él. Yo estoy hablando de él. Entonces, ¿el escenario cuál es? Un escenario de 3 fuerzas políticas y no hay la mínima posibilidad para que este gobernante se reelija. Bueno, señores, gracias. Ahí escucharon al profesor de Yudelki y nuestro invitado central en este viernes 24, Raúl Hernández. Él es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Con él ponemos un punto final al trabajo de toda esta semana en Despierta RD. Nos reencontramos el lunes tempranito, Despierta RD, desde las 6 de la mañana para llevarle todos los pormenores de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Señores, buen fin de semana, pórtense bien y nosotros nos vemos el viernes, este equipo. Pero tú sabes que el lunes tiene un compromiso sagrado, así es que gracias por su fiel sintonía y será hasta entonces.